Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abimael Albarrán de Paz, soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, Grupo 901. A continuación, el presente video está hecho para la asignatura de Procesamiento de Señales a cargo del ingeniero Javier Albiter Jaimes. A continuación se muestra el siguiente ejercicio que lleva por nombre Ejemplo 13.9. Se trata de un sumador de escala que actúa como un convertidor de digital a analógico DAC de 4 dígitos. La conversión de digital a analógico es un proceso de interfaz importante para convertir señales digitales en señales analógicas, lineales. Un ejemplo es una señal de voz que se digitaliza para almacenamiento, procesamiento o transmisión y que debe cambiarse de nuevo a una aproximación de la señal de audio original para activar un altavoz. Un método de conversión de digital a analógico utiliza un sumador de escala con valores de resistencia de entrada que representan los pesos binarios del código de entrada digital. Aunque este no es el método más utilizado, sirve para ilustrar cómo se puede aplicar un sumador de escala. Un método más común para la conversión de digital a análogo se conoce como método de escalera R sobre 2R. La escalera R sobre 2R se introduce aquí a modo de comparación, aunque no utiliza un sumador de escala, como se muestra a continuación en la siguiente imagen. Un convertidor de digital a analógico DAC, en este caso, de 4 dígitos, de este tipo de transistor para aplicar a cada uno de los 4 dígitos binarios a las entradas. La entrada inversora o terminal negativa es la que se encargará de recibir estas señales para finalmente obtener un resultado a la salida. Y en nuestra terminal no inversora se encontrará conectada a una tierra virtual, por lo que el voltaje de salida será proporcional a la corriente a través de la resistencia de retroalimentación RF, que es la suma de las corrientes de entrada. La resistencia de valor más bajo, que en este caso es de 25 kΩ, corresponde a la entrada binaria de mayor peso. Todas las demás resistencias son múltiplos de R y corresponden a los pesos binarios que tendrán una potencia. En nuestra primer resistencia, en nuestro primer terminal de 0, corresponderá a 2 potencia de 0. La siguiente de D1 será 2 a la potencia de 1. En la siguiente 2 potencia de 2 y 2 potencia de 3. Y nos dice lo siguiente este problema: determina el voltaje de salida del DAC. La secuencia de códigos binarios de 4 dígitos representados por las formas de onda que se muestran aquí abajo. Se aplica a las entradas un nivel alto, que es un 1 binario, y un nivel bajo, es un 0 binario. El dígito binario menos significativo en este caso es de 0, ya que como su resistencia es mayor, el nivel de voltaje es más bajo. Y en este caso el más significativo es de 3, ya que todos serán alimentados a 5 volts, la misma cantidad de voltaje, pero todo dependerá de la resistencia que tenga conectada en serie, y es lo que variará a la salida. Y nos dice la siguiente pregunta: si la resistencia de 200 kΩ se cambia a 400 kΩ, ¿deberían cambiarse los otros valores de las demás resistencias? Si es así, especificar los valores. Como lo mencioné anteriormente, las resistencias siempre serán múltiplos de la primera resistencia. En este caso, para obtener las señales correspondientes o las señales correctas, es necesario que correspondan todas las resistencias. Y si reemplazamos la resistencia de 200 kΩ al doble, a la salida obtendremos
en este caso, si D0 se encuentra activo nada más, que sería el valor de 1 binario, el voltaje será la mitad de lo que tenemos con 200 kilo ohms. Por ejemplo, si nuestro resultado es de menos 0.25, al cambiar nuestra resistencia a 400 kilo ohms, será nuestro voltaje de salida de menos 0.125, y ya no será correspondiente a las demás resistencias. Por eso sería necesario de cambiarlas igualmente para que sean proporcionales. Al cambiar la primera a 400, la segunda la cambiaríamos a 200, la tercera a 100 y la cuarta de D3 a 50 kilo ohms. Y aquí podemos observar nuestras señales, que serán transformadas a los siguientes. Es una tabla de la verdad donde estamos convirtiendo señales digitales en señales análogas, y a la salida obtendremos los siguientes números decimales. Cuando nuestros 4 interruptores se encuentran en 0, pues tenemos a la salida 0 volts y será correspondiente al valor 0. Cuando nuestro interruptor número 1, en este caso D0, de la resistencia de 200 kilo ohms, está activo, obtendremos el valor de 1, que aquí se representará como 0.25 volts, y así sucesivamente. Para calcular nuestra tabla de la verdad es necesario realizar los siguientes cálculos: conocer la cantidad de amperaje en cada nodo de las resistencias. En el D0 es necesario dividir nuestro voltaje de entrada sobre el valor de la resistencia de D0, la resistencia número 1. Obtendremos a la salida un amperaje de 0.025 miliamperios, y así sucesivamente en cada una de las resistencias, para finalmente conocer nuestro voltaje de salida. Y de voltaje de salida de 0 tenemos que multiplicar nuestro voltaje, tenemos que multiplicar el valor de la resistencia de referencia que tenemos aquí retroalimentando el voltaje de salida con nuestras señales que están conectadas a la terminal inversora. En este caso, el valor del voltaje de salida es de menos 0.25 volts. En la salida de la siguiente señal de la resistencia de 100 kilo ohms, al multiplicar nuestra resistencia de referencia por la corriente generada en el nodo número 2, obtendremos menos 0.5 volts. En el que sigue menos 1 volt, y finalmente en D3 tendremos a la salida un voltaje de menos 2 volts. Y ahora vamos a
ver si corresponden nuestros resultados comprobándolo en nuestro software de simulación. En este caso estoy utilizando el software de simulación de Multisim. Los componentes que estamos utilizando es un amplificador operacional conectado a la terminal no inversora positiva, una tierra física y las resistencias correspondientes RF de 10 kilo ohms. Nuestras resistencias, que serán las encargadas de transmitir nuestras señales binarias de entrada para transformarlas a señales analógicas, que es una resistencia de 200 kilo ohms, R2 de 100 kilo ohms, R3 50 kilo ohms y R4 de 25 kilo ohms. Y también estos interruptores que se representan como transistores. Cada uno de ellos serán los encargados de estar variando las señales de entrada entre tierra física y 5 volts para estar generando ciertos rangos de voltaje que se representarán como códigos binarios. Y para comprobar nuestra salida estamos utilizando un multímetro para conocer nuestro voltaje y un osciloscopio. Procedemos a simular para comprobar nuestro procedimiento. Muy bien, en este caso se encuentra apagado todos nuestros interruptores y procedemos a encender nuestro primer interruptor, que nos tiene que arrojar un voltaje de menos 0.25 volts y que será el segundo código de entrada binario, que es de 0001. Efectivamente tenemos en nuestro voltímetro menos 250 redondeado milivolts. Suele variar un poco debido a que nuestros componentes físicos de manera física suelen cambiar sus rangos un poco. Ahora procedemos a conocer nuestra señal número 2 en el sistema decimal, el número 2, y en sistema binario se conoce como 0010. Para ello apagamos nuestro primer interruptor y encendemos el segundo. En la tabla anteriormente mostrada nos menciona que el voltaje tiene que ser de menos 0.5. En este caso nos arroja menos 499.99 milivolts, que es correspondiente a los 0.5 volts. Y hacemos otra demostración. Nuestro número decimal sería el número 3, en este caso en binario sería 0011. Para ello activamos nuestro siguiente interruptor, el número 1. Efectivamente es de menos 0.75, en este caso menos 750 milivolts. Y el que sigue sería el código binario 0100, que correspondería al número en decimal 4 y es de 1 volt redondeado.
El siguiente circuito también se conoce como circuito de escalera, ya que se puede observar cómo suele aumentar gradualmente nuestro valor de voltaje. Al realizar los siguientes cálculos podemos ver que efectivamente son correctos. Ese sería nuestro voltaje máximo. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.